Vamos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 3 al 6 en esta tarde. Segunda de Corintios 11, 3 al 6. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. El tema de esta tarde le he titulado El desvío de la fidelidad a Cristo. El desvío de la fidelidad a Cristo. Vamos a orar que el Señor bendiga su palabra. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que tenemos la luz que nos guía, Señor, nuestro camino. Tu palabra es lámpara a nuestro camino, lumbrera, Señor. Y Señor, damos gracias porque tú eres bueno. Nos provees todas las necesidades que tenemos. A través de tu palabra somos instruidos, guiados para continuar viviendo una vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad en la tierra. Bendice, Señor, a tu palabra, que sea aplicada a cada uno de los hermanos, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, expresando su corazón, su celo y temor por la salud espiritual de la iglesia, presenta su concerniente sobre los maestros falsos que se habían infiltrado en la iglesia y enseñaron doctrinas torcidas, los cuales comenzaban a dar fruto y la gente se estaba extraviando de las primeras enseñanzas impartidas por el apóstol Pablo. Vamos a hacer una pregunta en esta tarde para poder encontrar y aprender la aplicación de esta enseñanza. La pregunta es, ¿cuál es la causa que un cristiano se desvía de la fidelidad a Cristo? ¿Cuál es la causa que un cristiano se desvía de la fidelidad a Cristo? Y tengo por lo menos una, y la siguiente, son dos que voy a compartir, pero la siguiente es en base a la número uno también. El punto ahí es que ¿cuál es la causa por qué un cristiano se desvía de la fidelidad a Cristo? Y ahí, número uno es cuando los sentidos de las personas son engañados, ¿verdad? Cuando los sentidos de las personas son engañados. Y eso es lo que dice el versículo aquí. Note, el versículo 3 y 4. Ya habíamos visto la semana pasada parte del versículo 3, pero no lo habíamos aplicado completo y ahora lo vamos a aplicar dentro del contexto 4, con el versículo 4. Note lo que dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahí da el versículo 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús, ya está hablando otra doctrina, otra enseñanza, otra persona que está infiltrando lo que ya habían concebido, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los sentidos son de alguna manera extraviados? ¿Cómo es que los sentidos son de alguna manera extraviados? La manera que los sentidos se extravían es una de las muchas maneras que Satanás engaña a los feligreses, a los cristianos, ¿verdad? En la manera que él ataca, en la manera que él, ¿verdad?, viene contra nosotros. La palabra sincera en el versículo 3
encontramos esa palabra ahí. ¿Okay? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, note, de la sincera fidelidad a Cristo. Esa palabra sincera es la palabra en griego aplotetos, que significa devoción, lealtad y compromiso, en este caso a Cristo. Eso es lo que significa la palabra sincera, ¿verdad? Devoción, lealtad y compromiso a Cristo. Pablo está hablando específicamente, ¿verdad? Que esa devoción, esa lealtad, ¿verdad? Y compromiso va a ser atacado por el enemigo. Entonces, la palabra sentidos que expresa allí, sentidos, significa propósito. ¿Qué significa propósito? Significa razón, metas y disposición, ¿verdad? Vemos que estas facultades están comprometidas y son leales a Cristo. Cuando hablamos de el propósito, razón, metas y disposición, ¿verdad? Pero se extravían por el engaño. En otras palabras, hay una lealtad, hay una devoción, hay un compromiso. ¿Okay? Y eso todos lo tenemos, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, entendemos que hemos sido salvos, entendemos que hemos recibido la vida eterna, entendemos que hemos recibido más de lo que merecemos, entendemos que Dios está obrando en nuestras vidas, entendemos que el Señor, ¿verdad? Todo lo hizo en el Calvario y eternamente lo preparó. Hay muchos beneficios cuando entendemos, ¿verdad?, que somos salvos y somos de la familia de Dios. Entonces, dentro de la devoción, ¿verdad?, del cristiano, dentro de la lealtad a la palabra de Dios y dentro del compromiso a servir a Dios, a dar todo por Dios, a dar todo por Cristo, porque Él lo dio todo y nosotros, ¿verdad?, no nos reservamos para nada. Aquí hay un compromiso y hay una lealtad y hay una devoción. All right? Pero esta sincera devoción, esta sincera lealtad y este sincero compromiso puede ser tergiversado, puede ser torcido, puede ser, ¿verdad?, quebrantado. Y eso es los sentidos, cuando son los sentidos, ¿verdad?, afectados. De la manera que son los sentidos afectados, acuérdense que sentido quiere decir propósito, quiere decir razón. En otras palabras, las metas, la disposición que están preparadas para ser leales, el propósito para tener devocionales con el Señor o ser, ¿verdad?, tener nuestra vida devota a Dios, el propósito de tener un compromiso con Cristo. Se fija todo eso, es tergiversado, es torcido cuando la mente es engañada. Tremendo. Eso es lo que nos expresa aquí la palabra de Dios. En otras palabras, los creyentes en este estado sincero, en este estado de compromiso, en este estado de lealtad, pueden cambiar totalmente los propósitos cuando la mente es engañada. Eso es lo horrible de esta realidad. Es horrendo. Cuando los sentidos son engañados, bien claro dice el versículo, pero temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los creyentes de este estado sincero pueden ser fácilmente movidos cuando ellos prestan atención a falsas doctrinas, algunas nuevas ideas, algunos nuevos ritos, algunos nuevos programas en el internet,
La ocupación, ¿verdad? De todo eso que está ahí en Facebook, en Instagram, podrían robar o podrían torcer el propósito, la lealtad que se tiene para el Señor Jesucristo. Algunos nuevos ritos, algún nuevo maestro carismático, ¿verdad? Y yo entiendo, a veces con todo esto, ¿verdad?, que está sucediendo, mucha gente tiene mucho tiempo de su lado, pero es triste porque mucha gente cuando tiene mucho tiempo a veces no sabe qué hacer con el tiempo. Es interesante que siempre andamos a la carrera porque no tenemos tiempo, pero cuando tenemos el tiempo no sabemos qué hacer con el tiempo, porque no podemos administrar el precioso tiempo que Dios nos da. Y a veces por desperdiciar nuestro tiempo, por matar el tiempo, como se dice, andamos visitando lugares, ¿verdad?, en el website o en la internet, porque estamos matando el tiempo. En vez de usarlo el tiempo, ¿verdad?, si no tenemos cuidado, podemos ser influidos nuestras mentes, nuestros corazones. Acuérdense lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Satanás puede robar, ¿ok? Puede contaminar, puede envenenar la vida que usted está teniendo plena con Cristo, el compromiso con Él, la devoción con Él, la lealtad con Él puede ser movida. El propósito que usted se ha propuesto en su corazón para serle leal, fiel al Señor, puede ser movido, hermano, hermana. Esto es terrible. El daño puede ser severo e irreparable a tal grado que la persona puede alejarse de la verdad y totalmente de Cristo. ¿Ok? Y ahí vemos nosotros un montón de gente, ¿verdad? En estadísticas, una gran lista de personas que fueron cristianos, ahora ya no son. Antes estaban sirviendo, ahora ya no sirven. Antes estaban en la iglesia fieles, ahora ya tienen tiempo de no ir, y sucesivamente, ¿verdad? Este fue el caso de Eva. Y se lo voy a poner como ejemplo a Eva, porque eso es lo que el apóstol Pablo está hablando en el versículo. Este fue el caso con Eva. El engaño fue irreparable, ¿ok? Se tomó que Jesucristo viniera a reparar lo que Adán y Eva descuidaron. Ellos descuidaron sus sentidos, ¿ok? Y los propósitos, la razón y la disposición que estaban siendo leales en devoción y en compromiso con Dios fueron tergiversados. La devoción, la lealtad y el compromiso a Dios fue dañado y fue irreparable hasta que Cristo, ¿verdad?, tuvo que venir. En vez de seguir a Cristo, cambiaron y se dedicaron su vida a seguir nuevas ideas, ritos, falsos maestros y doctrinas diabólicas, ¿verdad? Y a otro Jesús, en otras palabras. Eso es realidad lo que pasó con Eva. Eva, cuando estaba viendo el árbol, ¿verdad?, que era sabroso y que se veía bien a los ojos, pero lo que Eva andaba buscando era conocimiento, ¿verdad? Porque no sabía qué sabor tenía aquella fruta. Y es interesante que ese conocimiento todavía, la búsqueda del conocimiento para el hombre siempre es lo primero para él, lo desconocido. Queremos buscar lo desconocido. Y lo que conocemos lo descuidamos. Esa es la realidad. Lo que no conocemos queremos encontrarlo, ¿verdad? Queremos buscarlo, queremos saber,
¿verdad? Y lo que sabemos, lo que tenemos a nuestro alcance, lo descuidamos. Y eso es lo que sucedió con Eva. Se descuidó y puso atención a la voz del engaño. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho que ustedes, si tú comes de esa fruta, morirás. Con que Dios ha dicho. Y entonces comienzan a poner, ¿verdad?, el oído a nuevas ideas. Esa es una nueva idea, con que Dios ha dicho. Sí, Dios dijo, pero no creo que haya dicho eso, que trate de decir eso que tú dices que vas a morir. A lo mejor lo que Dios ha dicho que vas a saber del bien y del mal. Eso no me habían dicho, eso es una nueva idea. Esa es la manera como Eva cayó en la trampa y desde entonces el hombre no se ha reparado de eso. Aunque Cristo ha traído, ¿verdad?, el perdón de pecado, pero esa artimaña de Satanás, ese engaño de Satanás todavía está vigente, todavía está obrando. Entonces, en vez de seguir a Cristo, cambiaron y se dedicaron su vida a seguir a nuevas ideas, falsos maestros, doctrinas diabólicas, a otro Jesús. La iglesia de Corinto no era la única con este problema. Y quiero enseñarle el peligro de esto que estamos viendo aquí en este contexto. Vaya a Gálatas capítulo 1. Tenemos a otra iglesia que entró con este problema. ¿Okay? Note Gálatas capítulo 1 y el versículo 6. Dice, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. Esta es la epístola a los de Galacia. Okay, Galacia es otra iglesia, Corintios es otra iglesia, sabemos eso, ¿verdad? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ahí está. El apóstol Pablo está con la carta, está confrontando a estos hermanos de Galacia, en la iglesia de Galacia, que también llegó a rumores a él de que ellos también se estaban alejando de las enseñanzas que él había instruido sobre el evangelio. All right? Nota el versículo 7. No que haya otro, hablando del evangelio, sino que hay algunos, ahí está, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano y hermana, hay algunos que están, algunas filosofías, algunas enseñanzas, algunos maestros que están siendo infiltrados o podrían estar siendo infiltrados en su vida porque usted está permitiendo, ¿verdad? Porque ellos no se forzan, sino que nosotros permitimos a ellos entrar cerca de nuestro territorio, escucharles con nuestros oídos y verlos, ¿verdad? Y nosotros permitimos eso. Entonces, si nosotros hacemos eso, lo que va a suceder es que puede ser afectado nuestros sentidos. Y cuando estamos hablando de nuestros sentidos, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de nuestros propósitos, estamos hablando de las metas que tenemos nosotros, para la disposición que tenemos de nosotros para ser leales a Dios y estar comprometidos con Cristo. Eso puede ser tergiversado, puede ser roto, ese deseo, ese deseo de querer servir y ser leal y ser fiel al Señor, puede ser robado, puede ser quitado, porque el engaño que puede entrar a nuestro ser puede tergiversarnos. Versículo 8, mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo en Gálatas, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y el versículo 9 lo vuelve a repetir. El apóstol Pablo está bien serio con esto. ¿Por qué? Porque el engaño, el engaño, el trabajo de engañar a los sentidos es el trabajo del mero Satanás. All right? Satanás es experto en esta ciencia del engaño.
Acuérdese, cuando hablamos del engaño, es la ciencia por excelencia del enemigo Satanás. Donde quiera que usted escuche la palabra engaño, mentira, falsedad, estamos hablando de la ciencia por excelencia del mero Satanás. ¿Cómo sabemos eso? Pues la palabra de Dios lo dice bien claro en San Juan capítulo 8. Note, San Juan capítulo 8, versículo 44. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Este es el Señor Jesucristo diciendo lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto se lo estaba diciendo a los fariseos, ¿verdad? Y hasta los que estaban ahí, que siempre andaban preguntándole cosas al Señor para ponerlo en trampa. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Ahí está. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Note 3 veces el Señor lo marca por todos lados a ¿verdad? Inventor del mal, de la mentira. Cuando habla mentira, aquí está una. De suyo habla, dice, porque es mentiroso. Mentira y mentiroso. ¿Ok? Y luego dice que Él es el padre de la mentira. Él es, por excelencia, el creador de la ciencia de la mentira. Así le llamo yo. ¿Okay? El creador de la ciencia de la mentira. Satanás es el creador de la ciencia de la mentira. ¿Okay? De la falsedad, del engaño. Entonces, Satanás, su trabajo de él, hermano o hermana, es engañar a sus hijos, es engañarla a usted, es engañar a su esposo, es engañar a la familia, es engañar a toda la gente. ¿Okay? A los perros no los puede engañar, a los animales no los puede engañar, pero al humano. Él trabaja con los humanos. Él trabaja en la mente, él trabaja en el corazón, trabaja en los impulsos, en la lealtad. Cuando usted quiere ser verdadero, él quiere que usted sea mentiroso. Cuando usted quiere ser comprometido a las cosas del Señor, Él quiere de que usted no se comprometa, no sea íntegro. ¿Okay? Y cuando quiere ser honesto y justo y verdadero, Él quiere que usted sea lo opuesto de todo eso. ¿Okay? El trabajo de Satanás es engañarnos y que nosotros podamos desperdiciar nuestra vida viviendo en el engaño. Y usted sabe, hermanos, que la gente vive en el engaño tremendamente. ¿Okay? Entonces, cuando los sentidos son engañados, note lo que pasa. El propósito, la devoción, ¿verdad?, que se tiene para Cristo, para Dios. Entonces, la disposición, las metas, las razones, ¿verdad?, son robadas, son torcidas, son quebradas para que no se lleven a cabo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el apóstol Pablo, el versículo 4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En otras palabras, imagínense cuando ya la mente está siendo torcida, está siendo confundida, está siendo engañada, está siendo mentida, entonces la mente está lista para recibir cualquier engaño, cualquier mentira, cualquier falsedad y cualquier mentiroso, ¿ok? Porque la persona va a estar lista porque se ha preparado. Satanás preparó la mente porque permitió a la persona prepararse para ser mentida. Imagínense, agarre esto bien, ¿ok? Cuando nosotros nos mienten, nosotros nos preparamos para que nos mientan. Nosotros permitimos, nos preparamos para que nos mientan, ¿ok? Esa es la verdad. El humano
cuando es mentido, él se prepara para ser mentido. Porque si estuviésemos en la verdad, en Cristo, somos, o sea, si estuviésemos y fuésemos consistentes en ser verdaderos cristianos, ¿verdad? Consistentes, es bien difícil que el engañador venga a engañarnos, porque nosotros sabemos las artimañas de él, el que conoce, ¿verdad?, la verdad. Entonces, con la verdad estamos nosotros protegidos. Ahora, note lo que sucede. Cuando ya los sentidos son engañados, entonces note lo que sucede. Entra también el siguiente punto. Cuando ya no se sigue a Cristo, porque ha sido engañado los sentidos, ahora, ¿cómo van a seguir al siervo de Dios? Póngase a pensar eso. Y yo, ¿verdad? O sea, todos los pastores nos ponemos a pensar, ¿cómo es que estos hermanos, ¿verdad? No son fieles al Señor? Y nosotros los vemos porque se ausentan de la iglesia, no están en la iglesia, o ya no vienen, o ¿verdad? Esto y lo otro, y ya no son consistentes. Y nosotros nos vamos hacia ellos y decimos, bueno, ¿por qué hacen eso? Porque todo comenzó cuando la mente fue tergiversada, cuando la mente fue contaminada, y el propósito de seguir a Cristo se menguó o se fue torcido. Entonces, ahora afecta al que está sirviéndoles a ellos en la tierra. ¿Okay? Cuando ya no se sigue a Cristo, menos seguirán al siervo de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en el contexto de 2 de Corintios. Note el versículo 5. El apóstol Pablo dice, y pienso, dice, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El apóstol Pablo está tratando de vindicarse él aquí, como diciendo, hey, no, yo no soy dice, no soy tan inferior como los demás, soy casi igual que los demás que les predicaron el evangelio, que les trajeron la palabra de Dios. Acuérdense que había llegado Pedro, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios, y habían ido otros líderes, Apolos, y estaban mencionando, y dice, yo no soy menos que ellos. Y aquí dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todos lo hemos demostrado. El apóstol Pablo está tratando con una iglesia en este momento que algunos habían sido engañados. ¿Ok? Está tratando con mentes que habían sido engañados. Y entonces, como habían sido engañados, ya no estaban siguiendo a Cristo, le habían dado la espalda al Señor Jesucristo, y entonces cuando venía Pablo, y Pablo hablaba a través de las cartas, lo miraban a él de menos. ¿Ok? Si Cristo ya no lo veían como el Dios sobre ellos, o el Salvador sobre ellos, porque la mente ya había sido engañada, entonces ya miraban al varón de menos. Ya no lo tomaban en cuenta. Porque si no tomaban en cuenta a Cristo, menos tomaban en cuenta al siervo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque esto va como un proceso. Dejamos a Cristo y eventualmente vamos a dejar todo lo demás que se representa a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Entonces, el apóstol Pablo aquí, casi en toda esta epístola de la segunda de Corintios, el apóstol Pablo parece estar confrontando a los que le criticaban, a los que le comparaban y a los que lo veían de menos. Le voy a dar unas escrituras donde vemos todo esto dentro de este libro, de esta epístola. Por ejemplo, vaya al capítulo 3 de la segunda, ahí vamos a comenzar. Son varios versículos, pero quiero que observen lo que significa todo esto, porque esta es una línea de los pormenores o los problemas, ¿verdad?, que estaban suscitando, porque pues la iglesia, habían unos de ahí que su mente estaba ya corrompida y ya veían al varón de otra manera, porque su mente y su corazón están corrompidos. Nota el versículo 1 del capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos?, dice el apóstol Pablo.
¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Acuérdense que para la recomendación, cartas de recomendación siempre han sido usadas en todo tipo de tiempo, ¿verdad? So, en el antiguo tiempo se usaban cartas de recomendación para poder recomendar a alguien, ¿ok? So, me imagino que el apóstol Pablo está hablando de estas cartas de recomendaciones que quizás ellos recibieron de las personas que supuestamente vinieron a enseñar a ellos ahí en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo agarra este argumento de esta carta y luego dice lo siguiente en el versículo 2. Nuestras cartas, dice, de recomendación, dice, sois vosotros. Escritas, dice, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En otras palabras, ustedes, desde que nosotros compartimos el Evangelio, desde que Cristo entró en sus vidas y ustedes fueron transformados, la transformación que ustedes tuvieron en el poder del Espíritu Santo y su palabra, ¿verdad? Hablan. Esa es la carta de recomendación de nuestra labor en las vidas de ustedes, está diciendo el apóstol Pablo. Y esto, dice, está delante de los hombres. Eso, dice, la transformación suya delante de los hombres es la recomendación de lo que nosotros estamos haciendo y representando del cielo aquí en la tierra. Es básicamente lo que está diciendo. Versículo ahí, siendo manifiesto, versículo 3, siendo manifiesto, dice que sois carta de Cristo, expedida de nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo preciosamente hace el argumento de que las cartas, ellos no necesitan ninguna carta de recomendación de nadie. Las cartas de recomendación eran ellos mismos que habían recibido a Cristo. All right. Seguimos adelante. Vaya al capítulo 5, versículo 11. Y ahí vamos, note el versículo 11 y el 12. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos, dice otra vez, a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis, dice, con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. No te está hablando siempre el tema de la recomendación, el tema de que, ¿verdad? Ellos tienen que de alguna manera mostrar algo íntegro de parte de ellos para poder ser recibidos por la iglesia, ¿verdad? Continuamos, note el capítulo 7, versículo 2. Admitidnos, dice el apóstol Pablo, escuche bien lo que dice aquí, a nadie hemos agravado, ¿ok? A nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Okay. Aquí está hablando el siervo de Dios, su labor, su trabajo, ¿verdad? Versículo 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. En otras palabras, él está hablando, ¿verdad?, del amor que tiene por ellos, pero otra vez, ¿por qué se defiende el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque lo tenían de menos, porque estaban hablando en contra de él, lo estaban criticando, ¿ok? No digo, dice, para condenarlos, ¿ok? A nadie hemos ofendido, en otras palabras, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, ¿ok? Ahora, note, sigue este mismo tema, vaya al capítulo 10, en toda la epístola se encuentra esto, ¿no? El capítulo 10, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Note que los habían acusado de que su labor eran carnales y que ellos no trabajaban, no obraban en el poder del Espíritu, sino en la carne. Versículo 3, note lo que dice, pues aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne. Se fija que se está
otra vez vindicando, volviendo casi a defenderse. Se oye como que él se está defendiendo siempre cada uno de estos tópicos, de estos temas que él habla, ¿verdad? Con la iglesia. Pero obviamente nadie más podía hablar por él. Él tenía que hablar por lo que él había hecho por la iglesia. Ahora nota el capítulo 11. Ya lo leímos, ¿verdad? Ahí donde estamos, capítulo 11, versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos lo hemos demostrado. Soy el apóstol Pablo, ustedes saben, ¿verdad? Nuestro labor, nuestro trabajo, ¿verdad? Había sido mostrado ya. Se está demostrado. Eso no es algo que va a suceder. Ya había hecho, o sea, ejemplo, el apóstol Pablo, su labor había sido ya percibido. Nota el capítulo 12, ¿okay? Versículo 11. Dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Nota, aquí está. O sea que debería ser alabado, debía ser respetado, debía ser dado de honra, ¿ok? Yo debería ser alabado por vosotros, dice, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, ¿ok? Y aquí se vindica otra vez, ¿verdad? Y se defiende él nuevamente. Versículo 12. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, por prodigios, por milagros. O sea, ustedes han sido testigos de los milagros y todo lo demás que yo he hecho, dice delante de ustedes, versículo 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Y luego esto está tremendo, aquí los está confrontando bien fuerte. Dice, no te perdonadme, dice, en este agravio. Dice, lo único que yo, de todo lo que he hecho por ustedes, lo único que he hecho es que no he sido carga para ustedes. ¿Verdad? No he sido carga para ustedes. Perdónenme en este agravio, dice. Es interesante, ¿no? Porque se supone que la palabra de Dios nos enseña que el obrero, ¿verdad? De Dios vive de su labor. Obviamente, si él está ministrando, tiene que recibir recompensa a los que él administra, ¿verdad? Entonces, y él dice aquí, no he sido carga a ustedes, perdonadme en este agravio. En otras palabras, para él es una gran honra no ser carga a la iglesia en este respecto, porque imagínense que si hubiera sido carga o ellos le hubieran ayudado, entonces ahorita estaría en un grave problema, ¿verdad? Sería quizás esta parte de decir de que es carnal. Podrían haberle dicho de que era mantenido, porque le estaban dando de apoyo, pero en este caso él dice que no, ¿verdad? Que no sucedió eso. Ahora, nota el versículo 20, ahí mismo en el capítulo 12. El versículo 20 dice lo siguiente: pues no me temo, dice, pues me temo que cuando llegue, dice, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de que los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la lascivia que han cometido. Dice, note que habla hasta que quizás cuando llegue, dice, voy a tener que quizás hasta derramar algunas lágrimas por algunos que no se han arrepentido de sus pecados todavía. Y luego en el capítulo 13 concluye, ¿verdad? En este tono. Ahí en el versículo 1, note. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho, dice, antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora, dice, ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Y luego dice el versículo 3, pues buscáis, dice, una prueba de que habla Cristo en mí. Qué tremendo.
Ok, so ellos creían de que él no hablaba, que él no representaba a Cristo. ¿Se fija? ¿De dónde viene todo esto? La iglesia se había establecido, había una iglesia que estaba thriving, que estaba tremenda, yendo adelante, era tremenda, una iglesia grande, muchos feligreses, muchas conversiones, ok, pero llegó el momento que ellos sus mentes fueron engañados. Ok, los propósitos cambiaron, la lealtad a Cristo cambiaron y ahora obviamente si ya no están con Cristo, estaban viendo al hombre de Dios de menos. Tú no representas a Cristo, no eres, no tienes la autoridad de esa. Y habla lo describen sobre la apariencia porque era chaparrito y bueno y todas las cosas, que todo eso salió dentro del contexto. No te dice el versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual, dice, no es débil, hablando de Cristo, para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Es tremendo. Note que el apóstol Pablo, si lo vemos, lo que hemos recorrido, los versículos que recorrimos, muestra literalmente dónde estaba la iglesia de los Corintios. Estaban tremendos estos, ¿verdad? No todos los feligreses, pero habían algunos que sí, ¿verdad? Estaban mal, lo veían de menos al apóstol Pablo. Por eso vemos, eventualmente vamos a ver en esta epístola, cuando vayamos entrando al capítulo 11, de la manera como habla de todo lo que él sufrió, de todo lo que él padeció, por qué tuvo que decir todo eso y todo lo manifestó en el capítulo 12, todo eso que él va a compartir y todo lo que sufrió y todo eso. ¿Por qué lo dijo? Porque la gente, eso era la verdad, era el testimonio del apóstol Pablo. Tuvo que llegar hasta ese lugar para poder mencionar todo eso, para poder ser creído, para poder ser recibido. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Que tiene que presentar todas esas, habiendo él ya siendo probado de su labor, que era uno de los apóstoles amados de nuestro Señor Jesucristo, sirviendo para las iglesias gentiles. La pregunta siguiente es para que apliquemos esto en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando el varón de Dios no es respetado? Y queremos aprender esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando el varón de Dios no es respetado? Le voy a dar algunos 2 ejemplos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando el varón de Dios no es respetado? Vaya a Números, capítulo 12. Números 12, vemos la situación que pasó entre Moisés, ¿verdad? Y sus hermanos. Aquí hubo una situación bien tremenda. Vamos a leer el capítulo 12. Vamos a leer la historia del versículo 1 hasta el 9. Voy a leerlo rapidito, ¿ok? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. El versículo aquí inmediatamente nos enseña un problema. El problema de que tenían ellos, uno de los problemas era de que Moisés se había casado con una morena, ¿ok? Obviamente la mujer cusita, estamos hablando de, ella era etíope, ¿ok? Versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Note, ese es otro problema que tenía, que Dios solamente hablaba a través, se manifestaba con Moisés, ¿verdad? Y él se reunía con él en la montaña y él bajaba y bueno, y todo eso. Entonces, y esa es otra situación que tenía en contra de Moisés. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquí donde viene la situación, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Note, y él les dijo, este es Dios hablando con ellos, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y aquí recalca algo el Señor bien importante, versículo 7. No así a mi siervo Moisés.
que es fiel en toda mi casa. Wow, allá se ve la exclusión de la manera que Dios iba a hablar con Moisés. Iba a ser diferente. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él. Imagínense que esto les está diciendo a Aarón y le está diciendo a María. ¿Okay? Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Note qué lindo. Dios le permitió a Moisés ver su figura, o sea, la figura de su persona. ¿Por qué? Dice, ¿por qué pues, aquí está, por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué pasa? Dios está defendiendo a Moisés porque habían murmurado contra él. La mujer que se había casado, era muy privado eso. Eso no tenía que ser problema a ninguno de los hermanos, a ninguna de sus familiares. Eso es una decisión personal. Y ellos están entremetiéndose ahí. Y luego, en la manera como Dios estaba administrando con Moisés, es también muy personal. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene que ver cómo tenemos la relación con nuestro Dios personal. ¿Okay? No es en grupo, sino que es individual. Y cada uno de nosotros tiene que ver, no tiene que estar viendo al otro y tener envidia porque otro está viviendo mejor o más santo para el Señor y Dios lo está usando y Dios está bendiciéndolo, quizás materialmente, quizás emocionalmente, quizás espiritualmente, quizás por fe. O sea, cada uno de nosotros tiene que vivir para el Señor individualmente. Y eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. El versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hasta ahí la lectura para poder aplicar rapidito. ¿Qué es lo que pasó? La consecuencia de esta situación fue lepra contra María, la hermana de Moisés. ¿Ok? Y el Señor, y ahí si usted quiere leer más allá, puede leer el contexto de todo lo que sucedió ahí. ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó con Moisés? O sea que Moisés fue criticado por los hermanos de él. Cómo Dios estaba operando con él, cómo él le servía a Dios, cómo Dios solo tenía exclusivamente reuniones exclusivas con Moisés. ¿Por qué nosotros no? Good night. Eso es tremendo. Okay. Vemos aquí la crítica contra el varón de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Hubo castigo de parte de Dios a los que estaban haciendo. Okay. Este es uno. Ahora veamos otro caso cuando en Segunda de Reyes encontramos la historia de Eliseo. Y esto es bien curioso también, esta situación. Okay. Aquí vemos la crítica contra Eliseo. Okay. Crítica contra Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 2 y el versículo 23. Se nos enseña algo bien interesante aquí. Después subió, dice de allí a Betel. Este es Eliseo. Había hecho un milagro ahí anteriormente en las aguas que había curado. Y él subió, dice, a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. ¿Right? Y se burlaban de él diciéndole, mire cómo le decían, calvo, sube, calvo, sube. Okay, usted sabe, eso sería pelón en nuestro tiempo, ¿no? Sería, hey, pelón. Y se estaban burlando de él. Por cierto, esto, no es bueno. Se estaban burlando, a decir calvo, pelón, estaban hablando, ¿verdad?, de su estado de edad. Eliseo me imagino que era ya de edad, ¿verdad? Y estaban burlándose, aparte de que el varón de Dios, ¿ok? Note lo que sucedió, algo bien tremendo aquí. Y mirando él atrás, o sea que él quizás oyó que estaban riéndose, ¿verdad? Y él volteó a ver, vio el montón de muchachos, ¿verdad?, riéndose, carcajeándose. Y entonces note lo que sucedió aquí. Y mirando él atrás, dice, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Y qué pasó? Salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos
a 42 muchachos. Hijo, o sea, ni pudieron salir corriendo. Imagínense, los muchachos al ver los osos pudieron haber salido corriendo. Es posible que los osos quizás solo hubieran podido agarrar 2. Pero todos los muchachos, ¿qué es lo que pasó allí? Quizás se durmieron, quizás se quedaron petrificados a ver estos grandes osos que salieron de por ahí y nunca quizás los habían visto, pero el Señor note cómo vindicó a su varón de Dios. Dios lo salvó, o sea, Dios lo vindicó, o sea, lo defendió. Dios, ¿verdad? Así que pasó esto y sucedió. Imagínense el mensaje. ¿Por qué? Dice, de los muchachos 42. Me imagino que eran más muchachos que habían en ese grupo, porque dice que, y da el número 42 de los muchachos. Me imagino que quedaron algunos vivos para contar la situación de lo que había pasado, para que no jueguen con las cosas de Dios. En este caso, al varón de Dios estaban burlándose de él. La consecuencia de la crítica con Eliseo fue muerte. La consecuencia de la crítica de Moisés fue este castigo directo de Dios con lepra, a María. Y esto que Moisés oró, ¿verdad? Para que la lepra fuese quitada. Y 7 días tuvo cuarentena María para poder ella, ¿verdad?, ser quitada la lepra, pero por la oración del mismo varón de Dios. Gloria a Dios, amén. Aquí nos enseña también algo bien precioso. Cuando alguien le hace daño a usted, usted puede orar por las personas y Dios se encarga, ¿verdad?, de vindicarle. Y gloria a Dios. Los varones que sirven en el reino de Dios deben de ser amados, deben de ser honrados por su labor. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 2. ¿Okay? El apóstol Pablo escribe esto que es importante. Hay mucha más Biblia, pero algunos versículos aquí que le puse para ser de bendición a esta enseñanza. Filipenses 2, por favor, y el versículo 25. Dice la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Note que este varón es asistente del varón de Dios, a Pablo, a Epafrodito. Y note el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Vemos aquí que él se había enfermado, ¿verdad? Él quería verlo, pero él se había enfermado tremendamente y no pudo, ¿verdad?, ir en el tiempo que él deseó ir. Entonces dice, pues en verdad estuvo enfermo, dice, aquí confirma el apóstol Pablo, a punto de morir estuvo Epafrodito. Pero Dios, dice, tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, porque yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, si le hubiera pasado algo a Epafrodito, hubiera sufrido mucho el apóstol Pablo, porque era un tremendo ayuda que él tenía, ¿verdad? Yo tengo mi Epafrodito aquí, hermano Henry, es mi Epafrodito. Así que le envío con mayor solicitud, no te escuche, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Okay? Recibidle, dice lo siguiente, pues en el Señor con todo gozo. Mire qué lindo. Y tened en estima a los que son como Él. Mire qué lindo. El apóstol Pablo está mostrando y enseñando, ¿verdad?, a la iglesia de allá de Filipos, ¿verdad?, que reciban a este varón y que lo traten con alta estima y que reciban a tales como él, dice, igual. Versículo 30, porque la obra de Cristo, dice aquí, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¡Wow! Bien clarito aquí la enseñanza, ¿no? O sea, le asistía al apóstol Pablo y él representaba al apóstol Pablo, lo que él hacía,
lo hacía como que el apóstol Pablo lo hacía directamente a través de Epafrodito, y era de beneficio a la gente que recibía la administración esta. Qué lindo, qué precioso. Note cómo el apóstol Pablo endorsa a los varones de Dios cómo deben de ser tratados. Vaya ahora a Primera de Tesalonicenses, porque hay mucha Biblia de esto, pero aquí son algunas cosas para que usted tenga bien claro, ¿verdad?, cómo debe de tratar al varón de Dios o a los varones que sirven a Dios. Note el versículo 12 del capítulo 5, versículo 12, vamos a leer de Primera de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, note, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bye, bye, dice el apóstol Pablo. Qué tremendo. Esa es la manera, ¿verdad?, que debemos de cuidar nosotros de los varones de Dios. Cuando los varones de Dios vienen a mí, que van a predicar, que van a venir a la iglesia, que van a servir a la iglesia, de donde quiera que vengan, yo tomo cuidado de ellos en lo mejor que puedo. Y es muy importante, ¿verdad? Lo entiendo en la palabra de Dios. Quiero dejarlos con esto y con eso termino. Cuídese de no ser engañado por el mundo, Satanás y usted mismo. ¿Ok? Usted mismo se puede engañar. Hay mucha Biblia para esto. La Biblia del Señor nos enseña que en los últimos tiempos nosotros vamos a tener este problema con la verdad. Mucho. El capítulo 24 de Mateo, con esto lo voy a dejar rapidito, lo vamos a leer, pero quería terminar con esta información. El Señor comienza en el capítulo 24 de Mateo diciendo sobre el tema del engaño. Dice, mirad que nadie os engañe, versículo 4. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Note el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Note el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, escuche bien, si fuere posible, aún a los escogidos. Tremendo. ¿Okay? Y para finalizar, 2 de Timoteo, capítulo 3. Para finalizar. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y el versículo 13. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Mas los malos hombres y los engañadores, note, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el apóstol Pablo dice al varón de Dios de Tito, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Qué importante esto, sabiendo de quién has aprendido. No se engañe, no se deje engañar. El Señor está diciendo que nadie os engañe. ¿Ok? Este es el tiempo del engaño. Estamos llegando nosotros a la recta final. El Señor ya viene. Y entonces la mentira está siendo exaltada. Hoy el que es verdadero es el malo. O el que es engañador, el mentiroso, es la persona correcta hoy en día. Y si no, observe todo lo que está pasando alrededor de nuestro mundo. El engaño será culminado con la venida de la verdad, que es el Señor Jesucristo. Todo esto es pura mentira. Todo lo que se está viviendo. Mira. Entonces, esto va a ser culminado con la presencia del verdadero, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Ahí está. El desvío de la fidelidad a Cristo, ¿cuándo comienza? Cuando su mente los sentidos son engañados. Y de ahí comienza todo lo demás. ¿Ok? Eso le doy un pequeño, ¿verdad? Entro, ¿ok? De lo que va a suceder cuando una persona ha sido engañada a su mente. Después ve a la iglesia como de menos, ve al pastor de menos, ve a los hermanos de menos, porque la persona está engañada. Ya todo lo demás de Cristo, todo lo demás de Dios, todo lo demás divino no tiene sentido. Porque primeramente ha sido engañado. Y eso es lo que le pasó a Eva, ¿verdad? Y es un irreparable daño
cuando alguien ha sido engañado. Bien difícil que la gente se salga del engaño cuando ha sido engañado. Tremendo. Ok, eso, que Dios nos ayude, amén, hermanos, y vivamos para el Señor. Ok, acuérdese, la ciencia del engaño viene de Satanás. No se deje engañar. Ok, viva para el Señor y ame a su siervo. Amén. Y los siervos que sirven con nosotros en la iglesia. Amén. Dios me los bendiga, pasen una buena tarde. Y vamos a orar. Padre, damos gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Bendice a los hermanos en sus casas y Señor, gracias por el bendito manera que nos bendices con tu palabra. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.